Esto es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Sean todos bienvenidos. Principiamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a una emisión de Miércoles de Chicharrón, aquí en ¿A Poco No? Presentado por Jazmín Deneb y Mario Alberto. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes una excelente noche. Mi nombre es Mario Alberto. En un momento, porque estamos sufriendo un poquito de cosas, ahí está. Totalmente en vivo y en directo. Estamos ahí en www.pocono.mx, ahí en pantalla. Como les decía, mi nombre es Mario Alberto. Junto con la doctora Jazmín Deneb estamos haciendo esto que se llama Miércoles de Chicharrón, porque el día de hoy no es martes ni es jueves, hoy es miércoles y presentamos a las 8 de la noche atrasados. Miércoles de Chicharrón. El día de hoy nos van a presentar, veamos esta chulada, aquí está. El día de hoy vamos a tener microplásticos, un cóctel de contaminantes. Yo digo que es el momento en que le preguntemos a la maestra en ciencias Ariadna si es cierto que ya todo el mundo ahorita, en una teoría, tenemos microplásticos en la panza o hasta en la sangre, en una de esas. Pues pregúntenle ahí en el chat, totalmente en vivo, en el Facebook Live de ¿A Poco No? Sí, dice ¿A Poco No? Con ceros, ni modo, no alcanzamos el que tiene las letras. Sin embargo, pues aquí andamos, ¿no? Echando el cotorreo. Y por qué no, el Super Gol, para anunciarles que en octubre nos presentamos en la Fiesta de las Ciencias y las Humanidades, el día 13. Vamos a andar por ahí. Van a ser 3 días, 13, 14 y 15 de octubre. Los esperamos. Va a estar muy padre, como todos los años hemos estado participando ahí, y también en la Noche de las Estrellas, que luego hacemos con fecha y lugar, porque según yo todavía no sabemos. Entonces, pues como dirían mis amigos de España, pues más nada. Así que vámonos a esta cosa y les activamos a las chicas su micrófono. Muchísimas gracias, disfruten de este chicharrón. Hola, hola, muy buenas noches. Pues sí, efectivamente, hoy es miércoles de chicharrón, 23 de agosto, y estamos con la maestra en ciencias, Mitzi Ariadna Sánchez Campos, quien hoy nos va a presentar microplásticos, un cóctel de contaminantes. Y bueno, vamos a dejar para el ratito la pregunta que nos hizo Mario, mientras les recordamos que estamos transmitiendo por diferentes páginas de Facebook. Los invitamos a que a la página de su elección pues pongan sus comentarios, dudas, preguntas, etcétera, en el chat, y nosotros se los vamos a hacer llegar a nuestra ponente Mitzi en cuanto termine su presentación. Déjenos, los invitamos a que sigan nuestras redes sociales. Tenemos Facebook, Twitter, Instagram, todavía no TikTok. ¿Qué más tenemos? YouTube y la página. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Pues estamos. Listo, pues esas son las redes sociales que tenemos. Y ahora, bueno, pues voy a leer la semblanza de nuestra ponente del día de hoy. Ya les dije que ella es Mitzi Ariadna Sánchez Campos. Es estudiante de doctorado en el programa de posgrado en Ciencias del Mar y Tecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el 2018 culminó la licenciatura en Ciencias de la Tierra con especialidad en Ciencias Acuáticas y una maestría en el 2021 sobre la detección de partículas plásticas en un sistema tropical estuarino.
Su área de investigación se centra en el análisis de microplásticos y plastificantes en diferentes compartimentos ambientales, agua superficial, sedimento y zooplancton en sistemas costeros. Para nosotros es un gusto tener a Mitzi el día de aquí para que nos comparta pues parte de lo que ha aprendido. Seguramente sabe muchísimas cosas más. Y antes de que nos presente pantalla, vamos a irnos a un breve video y regresamos. Bueno, pues los dejo con Mitzi Ariadna Sánchez Campos, quien nos va a hablar sobre microplásticos, un cóctel de contaminantes. Adelante, Mitzi. Hola, un placer estar aquí con ustedes en este miércoles de chicharrón. Y pues bueno, hoy les voy a platicar un poquito de los microplásticos, que ya es un tema que ha estado muy en boga en estos últimos años, pero quiero darles una perspectiva muchísimo más amplia. Entonces, pues bueno, voy a comenzar platicándoles un poquito de términos generales de los plásticos, ¿no? Para centrarnos después a los microplásticos. Bueno, ¿qué onda con los plásticos? Bueno, a nivel mundial hay una producción exorbitante de este tipo de material, ¿no? Estamos hablando de que en los años 60, cuando empieza toda esta producción a nivel industrial de los plásticos, pues se producían en promedio 5 millones de toneladas. Para el año 2021, es decir, hace menos de 2 años, la producción anual fue de 390 millones de toneladas. Estamos hablando que se ha elevado muchísimo la producción y esto va en incremento. Seguramente cuando se hagan los análisis de cuál fue la producción para este año que está en curso, va a ser muchísimo mayor estos 390 millones de toneladas, ¿no? Entonces, el hecho de que la producción sea tan elevada de plásticos, pues está causando que este material se está acumulando en el medio natural, ¿no? En diferentes ecosistemas. Y esto, pues, debido a esta producción tan elevada del material, aquí hay una baja tasa de reciclaje, a la gestión inadecuada de nuestros desechos y además a la longevidad de permanencia de este material. Estamos hablando que los plásticos pueden permanecer en el ambiente desde cientos a miles de años, ¿no? Entonces, esto va a causar que se vayan acumulando en el medio natural. Sin embargo, ¿cuáles son las industrias responsables de que hoy en día tengamos esta producción tan elevada de plástico? Bueno, hay varias involucradas. Alguna de ellas es la industria de la construcción y de la edificación. También la industria textil tiene un importante aporte. Sin embargo, la principal industria que produce plásticos es la industria del embalaje. Es decir, aquella que se encarga de fabricar todos estos plásticos que sirven para envasar, ¿no? O sea, por ejemplo, todos estos empaques que llevan los productos que nosotros compramos, o no sé, por ejemplo, los platos, los vasos, todos estos desechables que utilizamos en fiestas, por ejemplo, que están hechos de plástico, pues corresponden a la industria del embalaje, ¿no? Y una de las grandes problemáticas es que estos materiales, pues son plásticos de un solo uso, ¿no? Es decir, que los tenemos en nuestras manos unos cuantos minutos, si bien nos va algunas horas y después los desechamos, ¿no? Entonces, pues esto provoca que haya una gran acumulación y una vez que están en el ambiente, pues pueden fragmentarse, ¿no? Y entonces ya derivar en partículas muchísimo más pequeñas, que es lo que vamos a atacar en esta charla, ¿no? Platicar un poquito de eso. Entonces, como les decía, las partículas, bueno, los materiales plásticos pueden llegar a los ambientes de grandes tamaños, botellas de plástico, bolsas de plástico, cualquiera de estos materiales, y se pueden fragmentar en el ecosistema por distintos factores, ¿no? Imaginemos un ambiente acuático, por ejemplo, y bueno, ¿qué factores pueden afectar las partículas plásticas de gran tamaño? La radiación solar, la fuerza mecánica, por ejemplo, el choque del oleaje en el mar, o la acción de microorganismos que puedan fragmentar los plásticos y entonces derivar en partículas muchísimo más pequeñas. O también hay algunos otros plásticos que ya desde que se fabrican tienen este tamaño diminuto, ¿no? O sea, por ejemplo, los pellets, que son estas esferitas de plástico que se suelen utilizar en algunos productos de cuidado personal, como por ejemplo los exfoliantes o las pastas dentales,
que llegan a tener estos pellets y que pues entonces ya entran al ecosistema ya con este tamaño, ¿no? Pequeño. Entonces, ahora sí, bien, ¿qué son los microplásticos? Bueno, cuando hablamos de microplásticos, en automático pensamos en algo pequeño, ¿no? ¿Qué tan pequeño? Bueno, son todas estas partículas que tienen un tamaño menor a los 5 milímetros. Sin embargo, hay otra categorización, ¿no? Que también seguramente habrán escuchado, que son los nanoplásticos. Entonces, vamos a ubicarnos en qué rango de tamaño vamos a estar platicando en esta charla. Los nanoplásticos, que son mucho más pequeños que los microplásticos, son estas partículas plásticas que tienen un tamaño menor a una micra, es decir, a una milésima de milímetro. O sea, imagínense, es algo que no podemos ver a simple vista, ¿no? Y los microplásticos van en este rango de una micra a los 5 milímetros, ¿no? Entonces, algunos no son perceptibles a la vista y otros que tienen un tamaño de 5 milímetros sí los podríamos observar, ¿no? O sea, no perfectamente, pero sí podríamos detectarlos, ¿no? Entonces, para que se den una idea del tamaño de los microplásticos, aquí les pongo algunos ejemplos conocidos, como por ejemplo el caso de los glóbulos rojos, los granos de arena o nuestro cabello, el diámetro de nuestro cabello, pues entran dentro del rango de los microplásticos, ¿no? O sea, tienen tamaños de unas cuantas micras que entrarían dentro de esta categoría por tamaño de microplásticos. Sin embargo, ahora si nos vamos al diámetro de un popote, que sigue siendo pequeño, esto ya no entraría en microplástico porque tienen en promedio un tamaño de 6 milímetros, ¿no? Entonces ya son un poquito más grandes. Ahora bien, ¿por qué han sido tan estudiados y hoy en día está en boga tanto esto de los microplásticos? Porque los encontramos en todos lados, ¿no? Esa es la principal razón. Los encontramos a cualquier latitud de nuestro planeta Tierra, en cualquier ecosistema, ya sea terrestre, ya sea acuático, en cualquier compartimento ambiental, es decir, los podemos encontrar en el agua, en el sedimento, en la tierra, también lo podemos encontrar en la biota, en varios de los organismos que habitan el planeta Tierra, incluso nosotros mismos como seres humanos, también podríamos tener una carga de microplásticos, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Pues a que son, que hay una alta cantidad de plásticos, ¿no? Otra es el transporte. Son fácilmente transportados porque son partículas pequeñas, ¿no? Entonces son ligeras y se pueden transportar por varias vías. En los océanos se pueden transportar a través de las corrientes oceánicas. También el viento juega un papel importante, puede transportarlos. Y adicionalmente, también los ríos, ¿no? Que pueden llevar toda esta carga de plásticos de los ecosistemas terrestres hacia ecosistemas acuáticos como el océano, ¿no? Entonces, a partir de estos métodos de transporte, pueden alcanzar grandes distancias estas partículas, entonces eso permite que se distribuyan en cualquier rincón de nuestro planeta Tierra, ¿no? Hasta el más recóndito, en la zona más profunda del océano, hasta en la zona más alta del planeta, que es el Monte Everest, ya tenemos microplásticos, ¿no? Entonces están en todos lados, no nos libramos de ellos, ¿no? ¿Y qué factores? Una de las cosas importantes de estas partículas es que debido a que son muy pequeñitos, pues pueden ser consumidos por un sinfín de organismos, ¿no? Ya sea animales pequeños o animales de mayor tamaño. Entonces, ¿qué factores van a afectar que estén biodisponibles? Es decir, que puedan estar a la disposición de los organismos y que a lo mejor los puedan ingerir, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos factores? Son varios. De ahí la complejidad del estudio de los microplásticos, que son muchos factores. Una es la abundancia, ¿no? Si estamos en un ambiente en el que hay una gran carga de estas partículas plásticas, evidentemente va a ser más sencillo que un organismo se confunda y se alimente de esta partícula. Otra cosa es el tamaño. Entre más pequeñito sea, pues hay mayor facilidad de que sea ingerido por muchos organismos, ¿no? Esto evidentemente va a estar en función también del aparato bucal del organismo, ¿no? O sea, si el aparato bucal, es decir, la boca, por ejemplo, de nosotros, ¿no? Mide tantos milímetros y el plástico tiene un tamaño menor a nuestro aparato bucal, pues va a ser sencillo que nosotros lo ingiramos, ¿no? Otra cosa es la selectividad de las especies al momento de alimentarse. Es decir, aquellos organismos, por ejemplo, que son depredadores, imaginemos un depredador visual que necesita observar a su presa, va a ser un poquito más difícil que se confunda y se alimente de estas partículas plásticas.
En cambio, aquellos animales que, por ejemplo, tienen una forma de ingestión en la que tienen que, por ejemplo, filtrar grandes cantidades de agua, como por ejemplo los ostiones, o que tienen que filtrar, bueno, llevar también un proceso de alimentación a través del sedimento, alimentarse del sedimento, pues bueno, van a estar más propensos a que ingieran de manera errónea estas partículas plásticas, ¿no? Otro factor es la forma. No va a ser lo mismo una fibra que un pellet, que es redondito, a un fragmento. Eso también va a tener incidencias en que un organismo lo ingiera o no. A lo mejor la forma se parece a su presa natural y entonces lo puede ingerir. O también la forma va a depender en qué lugar lo podríamos encontrar, ¿no? Hablando, por ejemplo, en un ecosistema acuático, en una columna de agua, pues las fibras suelen ser mucho más ligeras, ¿no? Entonces esas pueden permanecer flotando, pero algunas otras partículas, como las esferas o los fragmentos, pues es más fácil que se depositen y que entonces no estén biodisponibles para organismos que se encuentran en la columna de agua, ¿no? Por ejemplo. Otra cosa es que estas partículas se pueden ir agregando, ¿no? Ya sea un microplástico con otro microplástico, que se vayan adhiriendo o que se le vayan agregando algunas otras partículas como materia orgánica, y entonces eso los haga más pesados y también se puedan hundir, y entonces tampoco estén biodisponibles en la columna de agua. Otro factor es la edad, es decir, qué tanto tiempo han permanecido esas partículas en un ecosistema. Si llevan un tiempo prolongado, se ha visto que es más propenso a que sean ingeridos por los organismos, justo porque ya se adhirieron muchas partículas, ¿no? O sea, materia orgánica, microorganismos. Entonces, eso hace más fácil que los animales los puedan ingerir, ¿no? Que lo confundan con alimento, a diferencia de un plástico nuevo, ¿no? Que acaba de llegar al sistema y que no trae toda este agregado de partículas. En el caso de algunos otros organismos, también el color puede jugar un factor importante porque hay colores que pueden ser más llamativos y que entonces sea más fácil su ingesta. Y por último, la densidad, ¿no? Lo podríamos ver como qué tan pesada es la partícula, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si una partícula es ligera, pues va a permanecer flotando. Si una partícula es más densa, pues va a tender a depositarse y entonces lo podremos encontrar en el fondo, hablando de ecosistemas acuáticos. Entonces, eso también va a jugar un papel importante de dónde podemos encontrar las partículas, ¿no? Y una vez que se reúnen todas estas características diferentes y que sean ingeridos por un organismo, los impactos pueden ser muy variados, ¿no? Todavía hay cosas que no se saben a qué grado pueden tener los efectos estas partículas plásticas, pero me gustaría platicarles de algunos efectos, ¿no? Si pensamos en la partícula plástica como partícula física, puede tener efectos en los organismos que los ingieren, como por ejemplo, algo que se puede observar es la laceración, provocar inflamación o obstrucción física en los organismos. A su vez, una vez que ingieren las partículas, puede ser que no pase nada y que el organismo la deseche, pero también puede ocurrir el caso en que estas partículas se enreden, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las fibras, donde aquí juega un papel importante la forma, ¿no? Las fibras son más propensas a enredarse, por ejemplo, en el tracto intestinal de los organismos, en algún órgano, y esto podría tener pues, repercusiones graves para los animales, ¿no? Que las ingieran. A diferencia a lo mejor de los fragmentos o los pellets, que es un poquito más difícil que se adhieran, ¿no? ¿Qué otra cosa puede ocurrir? Estas partículas pueden causar pseudosaciedad, es decir, el organismo se alimenta de la partícula plástica y entonces ya él siente que ya comió, ¿no? Entonces ya no busca más alimento natural y entonces eso puede derivar o desencadenar en otros problemas, ¿no? Como de crecimiento o problemas reproductivos, justo por esta cuestión de que no se está alimentando correctamente el organismo. Otra cuestión es que puede escalar niveles tróficos superiores, es decir, que a lo mejor un organismo que se encuentra en una cadena trófica en un nivel bajo, puede ser que se alimente de alguna partícula plástica, su depredador lo depreda y entonces ya trae esa carga del alimento que acaba de consumir y así sucesivamente, ¿no? Hasta escalar a niveles superiores, ¿no? Y esto es muy evidente porque se ha observado
en todo tipo de organismos, partículas plásticas. Estamos hablando desde organismos pequeñitos hasta grandes organismos como los mamíferos, ¿no? Las ballenas, por ejemplo. Entonces, el hecho de que se vaya escalando niveles tróficos superiores también confiere un efecto negativo posiblemente a la salud del ser humano, ¿no? Recordemos que pues nosotros nos alimentamos, en muchos casos, por ejemplo, de mariscos que pueden traer ya una carga de estas partículas plásticas y pues tener efectos nocivos en nuestra salud. Adicionalmente, también estas partículas pues pueden actuar como vectores de patógenos y un medio de transporte de especies exóticas. Es decir, en la superficie de las partículas plásticas se pueden adherir estos patógenos y pueden ser transportados grandes distancias y adicionalmente también pueden transportar, por ejemplo, larvas, a lo mejor de algunas especies que no sean propias de un sistema y que sean transportadas por estas partículas a sitios mucho más lejanos, ¿no? Que también pueden tener efectos a nivel de ecosistema. Entonces, estos son algunos de los posibles riesgos o afectaciones que puede tener esta partícula a nivel físico. Sin embargo, a lo que quería llegar con esta charla es que los plásticos no solamente tienen estos efectos a nivel de partícula física, ¿no? Sino que son una mezcla de distintos contaminantes químicos. Llevan una carga de aditivos. ¿Qué son los aditivos? Son todos estos compuestos químicos que se le agregan al plástico durante su producción para darle ciertas características necesarias, ¿no? Como por ejemplo mayor dureza o mayor flexibilidad o que tengan cierto color o ciertas características que sean útiles para que se puedan emplear para diferentes productos que se fabrican. Entonces, algunos de estos aditivos son los plastificantes, que ahorita les voy a platicar un poquito más de ellos. También aditivos antioxidantes, que esos sirven justo para que los plásticos no se degraden cuando hay cambios abruptos, por ejemplo, de temperatura o se encuentran expuestos al medio natural. Entonces, evita que envejezca, por así decir, el plástico más rápidamente, ¿no? También pueden traer aditivos antimicrobianos, es decir, que evita que se formen estas biopelículas o que se vayan agregando microorganismos como hongos o bacterias a los plásticos. Esto usualmente se utiliza, por ejemplo, para estos plásticos de empaques de comida que pues necesitan que justo no haya bacterias, ¿no? O estos microorganismos. Entonces ahí se agregan este tipo de aditivos. También se les agregan colorantes, porque pues bueno, vemos luego botellas que son de diferentes colores, ¿no? Blancos, azules, rojos, amarillos, entonces propiamente no tiene esta coloración el plástico, pero se le agregan aditivos de color para que tengan estas tonalidades, ¿no? También hay algunos otros plásticos que se requiere que se les agreguen aditivos retardantes de llama, que justo evita que estos plásticos se incendien, ¿no? Y esto es muy útil, por ejemplo, para estos objetos que utilizan los bomberos, ¿no? Como por ejemplo los cascos o incluso la ropa que utilizan ellos, tiene que tener estos retardantes de llama porque pues, si no se incendiaría, ¿no? Entonces, toda esta carga de aditivos la lleva el plástico, ¿no? Entonces, no nada más es la partícula física, sino que todos estos compuestos químicos que se les agregan durante su fabricación. Entonces, si bien platicábamos de los efectos físicos que podía causar esta partícula, hay otros efectos adicionales causados por todos estos aditivos, ¿no? Entonces, les voy a platicar de algunos aditivos a grandes rasgos. Por ejemplo, en el caso de los colorantes, pueden causar alergias en las personas, problemas neuronales, pueden llegar a ser cancerígenos y también tener efectos en nuestra microbiota intestinal, ¿no? Puede causar una disminución. Para el caso de los retardantes de llama, pueden tener efectos en la tiroides, tener problemas, por ejemplo, en niños, causando discapacidades de aprendizaje, causar hiperactividad, cambios conductuales en organismos, problemas auditivos o de memoria y también problemas reproductivos. Claramente estos efectos son cuando estás expuesto un tiempo prolongado a este tipo de aditivos, ¿no? O sea, tampoco se espanten, no quiero que se alarmen de que, ay, tengo mi botella azul, ¿no? Ahí ya
voy a tener una alergia, ¿no? No, 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 o sea, tampoco es tan así, tan grave el asunto, pero son algunos de los problemas que se pueden tener si estamos expuestos a este tipo de aditivos, ¿no? Y unos de los aditivos que son muy interesantes y que también tienen efectos bastante graves, tanto en los organismos como en el ser humano, son los plastificantes. Los plastificantes son estos aditivos que se les agregan a los plásticos justo para darle ciertas características. Por ejemplo, los bisfenoles, que es un aditivo plastificante, se emplean los plásticos para darles, por ejemplo, esta propiedad de que sean más rígidos, que sean más duros. Entonces, este tipo de plastificante, al igual que los phtalatos, en el caso de los phtalatos, estos se emplean para que sean materiales más maleables, ¿no? Como por ejemplo las bolsas de plástico tienen phtalatos y también les da a los plásticos esta transparencia, porque propiamente el plástico podría ser un poquito más opaco, pero se les agregan estos aditivos, ¿no? Entonces los phtalatos le da esta propiedad de transparencia y en conjunto estos dos tipos de plastificantes pueden actuar como perturbadores endocrinos para el ser humano, es decir, que son capaces de mimetizar a las hormonas del cuerpo y entonces causar una gran cantidad de problemas, ¿no? Por ejemplo, en organismos en el medio natural, se ha observado que pueden causar feminización o hermafroditismo en el caso de la presencia de bisfenoles, y en el ser humano pueden causar algunas enfermedades como obesidad, diabetes, cáncer y también alterar los órganos reproductores. En el caso de los phtalatos, por su parte, puede causar problemas de fertilidad, enfermedades respiratorias, de igual manera que los bisfenoles, obesidad y también causar trastornos neuropsicológicos. Entonces, para que se den una idea de todos los efectos que pueden tener estos aditivos a nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo es que se liberan estas cosas, no? Están en los materiales, como les digo, pueden estar en la bolsa de plástico, en la botella PET, estos aditivos, y entonces imagínense que llegan al ecosistema, ¿no? Se va arrastrando esta botella que se tiró y va llegando va transportándose a través del río y llega al océano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando hay un cambio abrupto de temperatura o cuando hay un cambio de pH, y cuando hay cambios en las condiciones físico-químicas del ambiente, estos compuestos químicos se pueden desprender, liberar del plástico y entonces pueden permanecer ya sea en el agua o en los sedimentos. Principalmente en los sedimentos se van a depositar este tipo de contaminantes y entonces pueden causar efectos en los organismos, ¿no? ¿Cómo es que los pueden adquirir los animales que habitan los ecosistemas? Puede ser a través de la absorción, por ejemplo, en el caso de los peces, a través de las branquias o también de la epidermis, ¿no? De la piel. Se pueden absorber estos contaminantes. Puede ser a través de la inhalación, al momento de estar respirando, se pueden también obtener este aditivo o a partir de la ingestión, ¿no? Que nos alimentemos de algo que ya trae esta carga de aditivos. Entonces, por eso es que se dice que cuando nosotros calentamos algo en el microondas, que evitemos el uso de plásticos, ¿no? Entonces, si ustedes meten sus tortillas en su bolsa de plástico, pues ahí le están liberando un montón de ftalatos, ¿no? Si meten su sopa Maruchan que viene en unicel al microondas con agua, también se están liberando estos aditivos, ¿no? Entonces, no es por espantarlos, pero, o sea, ya va esta carga de compuestos químicos, ¿no? Cuando hacemos uso de estos plásticos y les cambiamos la temperatura. Por eso es que les recomiendo que mejor lleven sus recipientes de vidrio, su comida, y si van a llevarlo en plástico, pues no lo calienten ahí, ¿no? De preferencia, para que no liberen estos compuestos químicos a partir de estos cambios de temperatura. Algo interesante de estos, tanto de los plásticos como de estos aditivos que les acabo de platicar, de los bisfenoles y de los phtalatos, es que hoy en día son considerados como contaminantes emergentes. ¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, los contaminantes emergentes son todos estos compuestos o sustancias químicas que hoy en día no están reguladas por la ley. Es decir, que se tiene muy poco conocimiento respecto a cómo se comportan en los ecosistemas, qué impactos podría tener en el ambiente y en la salud pública, ¿no?
Entonces, es reciente el estudio relativamente reciente el estudio de los plásticos. De los años 80 y 90 se han estudiado los plásticos de gran tamaño. A partir de los años 2000 comenzó el boom del estudio de los microplásticos, pero aún estamos casi en pañales, ¿no? Y esto se ve muy claro en la normatividad a nivel mundial. No estamos hablando solo de México, estamos hablando en todo el mundo. Hoy en día no existen límites máximos permisibles para plásticos ni para estos aditivos químicos. ¿Qué es un límite máximo permisible? Para entrar en contexto todos, es una medida de concentración de alguna sustancia, ya sea física, química o biológica, en este caso una sustancia química, que una vez que se excede esa concentración, se puede causar daños a la salud, al bienestar humano y al ambiente, ¿no? Entonces te dice, no sé, a partir de tantos microgramos de esta sustancia, ya puede tener efectos sobre el ambiente. Hoy en día no existen estos límites máximos permisibles, entonces realmente no podemos decir qué tanto es poquito y qué tanto es mucho, ¿no? Faltan todavía muchos estudios de a partir de qué cantidades de partículas plásticas o de aditivos químicos pueden causar efectos nocivos, ¿no? En la fauna, en el ser humano, en el ecosistema, ¿no? Entonces, para que se den una idea de la problemática, a qué nivel estamos hablando, ya a nivel mundial. Sin embargo, pues se ha empezado a trabajar justo en la prohibición y en la restricción del uso, por ejemplo, de estos aditivos que les platicaba. ¿De dónde surge todo esto? Pues surge de la preocupación del sector más vulnerable de la población, que son los bebés, ¿no? Entonces, imagínense que hace algunos años, pues gran parte de los juguetes, los biberones, los chupones, pues traían una carga muy alta de estos aditivos, ¿no? Por ejemplo, de los phtalatos. En promedio, entre el 10 y el 40% del peso total de los juguetes era phtalatos. Entonces, cuando un bebé mordía el juguete o el biberón para alimentarse o el chupón que les dan las mamás o así, pues al momento de estar chupando y estar haciendo esta fuerza mecánica, pues estaban liberando estos aditivos. Ya platicamos de sus efectos, ¿no? Entonces, a partir de ahí surgen las preocupaciones de, bueno, hay que hacer algo al respecto, ¿no? Hay que restringir su uso o a ver qué vamos a hacer. Entonces, la Unión Europea empieza a hacer una restricción del uso de ftalatos, principalmente para recipientes alimenticios, cosméticos, productos de bebés, que eran como los principales, y ellos mencionan que el uso de estos ftalatos no puede estar en más del 0.1% de la masa total del material, ¿no? O sea, muy por debajo de lo que estaba anteriormente, ¿no? Que eran del 10 al 40%, ¿no? O sea, tenían que bajar abruptamente el uso de los phtalatos. En el caso de Estados Unidos y Canadá, cuando ya empiezan a ver esto, bueno, dicen, hay que eliminar los phtalatos. Entre que vemos que sí es malo o es bueno para los niños, hay que eliminarlo de todo lo que tenga que ver con los bebés, ¿no? Biberones, chupones, juguetes, ¿no? Se eliminan por completo. Y a su vez China hace lo mismo, ¿no? Prohíbe su uso en juguetes y también en empaques de comida. Y algunos otros países como Japón, Dinamarca y también nuestro país, aquí en México, se prohíbe su uso en juguetes para niños. Sin embargo, únicamente se prohíbe para los juguetes y no para, por ejemplo, recipientes alimenticios, ¿no? Entonces, probablemente muchos de los recipientes que nosotros utilizamos están cargados de estos aditivos. Hablando de ftalatos, en el caso de los bisfenoles, por ejemplo, en México no es que esté prohibido su uso. Sin embargo, cuando nosotros vamos a comprar algún producto plástico, algunos de ellos, los que son libres de bisfenol, uno de los más conocidos es el bisfenol A, eh, que lo podemos encontrar con sus siglas como BPA. Este, ese bisfenol, en algunos casos, en algunas botellas de plástico, como las que les pongo en la imagen, o en algunos biberones, si viene este sellito de certificado que dice libre de BPA, ¿no? Entonces así nosotros podemos saber que al menos no trae este aditivo. Y sin embargo, pues hay algunos otros países que sí han prohibido o restringido su uso, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Europea,
el sector de seguridad alimentaria ya tiene como un estándar de qué tanto puede ingerir una persona de este bisfenol, exclusivamente de este bisfenol, de acuerdo a su peso corporal por día, ¿no? Entonces estamos hablando de que únicamente debe ingerir a lo máximo 4 microgramos de este bisfenol al día, ¿no? De acuerdo a su peso. Sin embargo, pues ya vimos que puede traer una carga mucho más alta. Entonces, a partir de ahí, otros países entonces empiezan a tomar decisiones y, por ejemplo, Francia prohíbe el uso del bisfenol A en todos los empaques para alimentos, esto en el año 2015. Y en Suecia, por ejemplo, tampoco está permitido el uso de bisfenol A en materiales que tienen contacto con alimentos para niños, ¿no? Sin embargo, pues bueno, ya se está trabajando con este bisfenol. Sin embargo, pues los compuestos químicos, como sabemos, son un montón, ¿no? Y hay algunos análogos, o sea, similares al bisfenol A, que en algún radical de la molécula varía, entonces ya tiene otro nombrecito, ¿no? Entonces hay otros tipos de bisfenoles, como el bisfenol F, S y así, ¿no? Casi casi nos aventamos todo el abecedario de los diferentes bisfenoles. Y entonces, ¿qué ha hecho la industria? Pues ya hay varias restricciones donde no pueden utilizar este bisfenol para la producción de ciertos productos plásticos. Entonces, lo que hacen es que sustituyen el bisfenol A, que es el que más se ha promovido y se conoce, y que se ha prohibido. Entonces dicen, bueno, ok, no puedo utilizar el bisfenol A, utilizo un análogo. Y entonces utilizan los análogos del bisfenol A que pueden ser similar en cuanto a su toxicidad o peores, ¿no? Entonces, así como que muy solucionado el asunto, no está. Pero bueno, ya se están haciendo esfuerzos de muchos trabajos de investigación justo para ver también los efectos de estos otros análogos, para poder vislumbrarlos y que también se haga una prohibición o restricción del uso de estos aditivos. Sin embargo, todavía para hacerlo un poquito más dramático el asunto, si bien veamos que los microplásticos, pues era la partícula física, todos estos aditivos, todavía aparte le vamos a agregar que una vez que llegan a un ambiente, hay un montón de contaminantes que pueden estar ahí, ¿no? Y esos contaminantes se pueden adherir a la superficie de los plásticos. Entonces, ¿qué tipo de contaminantes se pueden adherir? Se pueden adherir, por ejemplo, contaminantes orgánicos persistentes, como por ejemplo los hidrocarburos aromáticos policíclicos, que son todos estos contaminantes derivados de la combustión, por ejemplo, de petróleo, de gasolina, del tabaco. Incluso cuando nosotros estamos haciendo nuestra carnita asada, también estamos liberando estos hidrocarburos aromáticos policíclicos. Y bueno, estos pueden tener efectos, por ejemplo, en la salud, como pueden causar mareos, malestar estomacal o problemas respiratorios, ¿no? ¿Qué otros contaminantes se pueden adherir? Plaguicidas organoclorados, que son muy utilizados principalmente en la agricultura o para combatir algunas enfermedades, ¿no? Entonces, se liberan estos plaguicidas y también pueden tener efectos, por ejemplo, cancerígenos o mutagénicos. Otros contaminantes son los metales pesados que pueden estar de manera natural en el ecosistema y adherirse en la partícula plástica, o bien pueden llegar al ecosistema derivado de algunas actividades económicas, como por ejemplo la minería, ¿no? Y pues bueno, estos pueden tener efectos a nivel del riñón, o pueden ser cancerígenos, o incluso pueden causar la muerte, ¿no? Los metales pesados. Y todavía aparte, no solamente son estos contaminantes, sino que el plástico al final es una superficie. Los organismos, una de las cosas que andan siempre buscando, pues es donde adherirse, ¿no? Entonces, a los plásticos se le pueden adherir algunas bacterias, por ejemplo, bacterias resistentes a antibióticos que anden por ahí en el ecosistema, o patógenos. Entonces, todo eso se puede ir adhiriendo a las partículas plásticas y entonces, una vez que un organismo ingiere una partícula plástica, pues lleva toda esta carga, ¿no? Aditivos, la partícula física en sí, todos estos posibles contaminantes si es que están en el ambiente y se adhirieron, y también la parte de microorganismos, ¿no? Que pueden estar ahí embebidos en los plásticos. Entonces,
para relajarlos, no es cierto, no para relajarlos, esto tiene que ver con los microplásticos. A lo mejor van a decir, ay, caray, ya se salió del tema totalmente, pues no. Les quería platicar un poquito, recordar esta historia que seguramente ustedes ya conocen, que han leído, que en sus clases de historia les platicaron, que es el caballo de Troya. Y que bueno, ¿qué onda con el caballo de Troya? Si recordarán, por ahí del siglo XIII ocurrió una guerra entre los griegos y los troyanos. Y bueno, la ciudad de Troya era casi, casi imposible de entrar, ¿no? O sea, tenía unos grandes murallas y no se podían acceder. Entonces, por muchos años, si no mal recuerdo, 10 años, los griegos estuvieron intentando derrocar a los troyanos y no podían acceder. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Pues bueno, astutamente crearon este caballo de Troya que estaba hecho de madera, lo crearon, pero dentro estaba hueco, ¿no? Entonces, en ese hueco, pues se metieron muchos soldados y lo que hicieron es que fingieron, por así decirlo, que se habían rendido y que como tributo les habían regalado a los troyanos este caballo de Troya. Entonces ya los troyanos muy contentos reciben el caballo de Troya y entonces comienzan a festejar en su ciudad que ya se habían rendido los griegos. Y al anochecer, pues los soldados salen del caballo de Troya, abren las compuertas y entran los troyanos, ¿no? Y entonces así es como gana la guerra. Entonces, ¿esto qué tiene que ver con los microplásticos? Pues bueno, los microplásticos actúan justamente como un caballo de Troya. Es decir, que el caballo de Troya sería el microplástico, ¿no? Sería la partícula, y en este caso, los que serían los soldados, por así decirlo, serían todos estos contaminantes eh, que se adhieren o que ya vienen en el plástico, que serían los aditivos que ya platicamos, todos estos patógenos o bacterias que pueden estar adheridos y los contaminantes orgánicos persistentes, ¿no? Todos estos que platicábamos, como los hidrocarburos, los plaguicidas, adicionalmente los metales pesados. Entonces, todos estos contaminantes están en el microplástico, que sería nuestro caballo de Troya, y de esta manera pueden engañar al organismo que lo va a ingerir y entonces traer toda esta carga que puede tener efectos pues graves en la salud del organismo que lo ingiera, ¿no? Entonces, con esta historia un poco catastrófica y un escenario que parece un poco triste y pues grave para la salud tanto humana como de los organismos, yo siempre quiero verlo como más de la parte de todos los demás animales y ya posteriormente focalizarlo al humano. Pero bueno, después de todo este escenario catastrófico, culmino mi charla del día de hoy y aquí les dejo de todas maneras mi contacto por si después me quieren escribir o algo y ya no da tiempo aquí en el chicharrón, pues ya con todo gusto yo les contestaré por correo. Pues muchas gracias por su atención y pues esperaré las preguntas, ¿no? Muchísimas gracias, Mitzi, por estas historias de terror que nos acabas de contar. Dejen sus comentarios, dudas y sugerencias en el chat. Vamos a un videíto y justo regresamos con ellas. Gracias. Bueno, pues acabamos de escuchar a Mitzi que nos contó que no solamente el problema de los microplásticos es un problema físico que lo vayamos acumulando en el organismo, sino que nos dijo toda una historia que seguro hay muchísimo más de cada uno de los temas, de las sustancias químicas que tienen, que no tienen y todas las consecuencias que están en nuestro organismo y seguro irán descubriendo más con el tiempo. Ya me pidieron tus datos de contacto para una entrevista, por supuesto que los vamos a compartir. De todos modos, aquí es donde me equivoco. De todos modos, ahí están el Twitter también de esta. Bueno, el que tenemos en este instante no es el correcto. Ahorita lo checamos, seguramente fue un error mío, pero ahorita se los ponemos.
Voy a hacerte unas preguntas que nos hicieron en el chat. Estamos transmitiendo por la página de A Poco No y también por la página de Ciencias TV en sus diferentes modalidades, ¿no? Y vámonos con los saludos. Saludos de Guillermo desde Santiago, Miahuatlán, Puebla. Saludos de vuelta. Y ahora sí, ¿qué más? Me pasó la ventanita. Ok. Nos contabas toda la historia del plástico, entonces hay una pregunta que dice si hay forma de saber la edad de un plástico, es decir, qué tanto tiempo tiene un microplástico en el ambiente, solo por la cantidad de organismos que están creciendo asociados a ella, o hay alguna otra fórmula o forma de saberlo. Sí, puede ser a partir de toda esta cantidad de organismos que estén presentes, como bien lo mencionan, pero también puede ser de qué tan degradado está el plástico, ¿no? O sea, si vemos que ya está muy fragmentado, muy desgastado, pues ya podemos inferir que el plástico ya tiene un tiempo muy prolongado en el ambiente, ¿no? En cambio, un plástico nuevo, pues está más lisito, no tiene a lo mejor toda esta biopelícula de organismos, y entonces ya podemos inferir que es un plástico pues relativamente joven o muy nuevo en el ambiente, ¿no? Pero es tanto, ahora sí que la superficie, como en qué condiciones se encuentre, como la adición de estos microorganismos, lo que nos puede dar una idea de qué tan viejo o nuevo es el plástico. Ok, entonces sí hay más o menos una forma de ver directa o indirectamente la edad de un plástico, ¿no? Además que, bueno, si viene de un plástico muchísimo más grande, pues ya pasó tiempo en el que se fue fracturando. Eh, Nos pregunta, bueno, nos dice, después de todo lo que nos cuentas, ¿por qué seguimos usando el plástico? ¿Es más barato de producir, transportar o solo es una cuestión política? Y yo agregaría una cuestión ahí de las macroempresas, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué has leído? En primera instancia, es una cuestión de que es un material que es barato. O sea, no podemos comparar el costo de un plástico con, por ejemplo, el de algún metal, ¿no? Por ejemplo. Es barato, tiene ciertas propiedades fisicoquímicas que lo hacen muy útil para muchas cosas, ¿no? Es un material que se puede emplear para, o sea, como veíamos, ¿no? Para la construcción, o sea, es un material que puede ser muy resistente, como también puede ser un material que puede ser muy frágil, muy maleable, entonces tiene muchas propiedades que lo hacen pues útil para muchos productos. ¿Es una cuestión política e industrial? Bueno, en parte sí, porque obviamente la industria del plástico genera millones de pesos, ¿no? Entonces, obviamente a la industria del plástico no le conviene dejar de producirlo, ¿no? Se le acaba el negocio. Sin embargo, hoy en día, yo he tratado de visualizar mi vida sin plástico, o sea, sí ya hice esa reflexión, o sea, podría vivir realmente sin plástico y te das cuenta que hay muchas cosas que ya no puedes prescindir, ¿no? O sea, que son o sea, no te imaginas otra manera en la que podrían ser, ¿no? O sea, desde donde vives, o incluso la computadora que ahorita estamos utilizando para ver a lo mejor la charla, trae cosas de plástico, la botella en donde tomamos agua, o sea, hay muchas cosas de plástico que no podríamos ya vivir sin ellas. Entonces, es muy complicado pensar en un mundo sin plástico. Sin embargo, creo que sí podríamos reducir muchísimo la cantidad de plástico que nosotros utilizamos. O sea, como les presentaba al principio de la ponencia, este escenario de cuáles son las industrias que aportan una mayor producción de plástico, veíamos que la del embalaje es una de las principales y realmente si reflexionamos no es necesario utilizar estos plásticos de un solo uso, ¿no? Ahí sí podríamos prescindir totalmente del plástico, ¿no? Y cambiarlo por otros materiales como vidrio, que anteriormente se utilizaba mucho y que podría ser muy funcional. Sin embargo, sí creo que hay cosas que sería muy complicado transportarlas hoy en día a otro material, ¿no? Entonces, sí es una cuestión económica y también de facilidad para nosotros de utilizar, ¿no? Entonces, sí, es un poquito complicado porque es un tema económico, político también. Claro que no se van a meter con estas grandes empresas, pero bueno, es todo un mundo también estas cuestiones. Y luego las mismas empresas, más bien los políticos tienen sus empresas y es ahí toda una red, ¿no? Sí, claro. Me uno a lo que nos dicen, hay un comentario que dice los microplásticos, si no nos matan, mínimo nos quitan las ganas de vivir, ¿no? Y eso me pasó diapositiva tras diapositiva tras Ay, diapositiva perdón. de, bueno, no es tan malo, pero, y no es tan malo, pero.
Así media presentación de Mitzi. Perdón, para que tengan pesadillas hoy. Sí, o sea, ahorita luego. Ok. Nos pregunta, bueno, dice, qué horror, no solo es un problema físico, sino todo lo que conlleva. Y la pregunta es, ¿hay alguna política pública que tú sepas que esté intentando que no nos matemos solitos lentamente? Eh, por ejemplo, aquí en México, no sé si recordarán que se promovió esta política de evitar el uso, por ejemplo, de bolsas de plástico, ¿no? Hoy en día vamos al supermercado y ya no te dan la bolsa, ¿no? Sino que ya tienes que llevar tu bolsa de tela o comprarla ahí, ¿no? Pero el chiste es evitar este uso de bolsas de plástico, ¿no? Entonces, eso es como una primera iniciativa de reducción del uso de plásticos, ¿no? Y que puede ser funcional. Sin embargo, pues vemos que no, el único problema no son las bolsas de plástico, que son muchísimos otros productos que utilizamos hoy en día. Entonces, ¿qué otra política? En otros países, por ejemplo, también se ha prohibido el uso de pellets, de los que les platicaba que se utilizan en exfoliantes o en pastas dentales, se ha prohibido totalmente su uso. ¿Qué otra cosa hay? De de todo este material de embalaje, pues ha habido algunas iniciativas, más que políticas públicas, iniciativas ciudadanas, donde se han vislumbrado esta problemática. Hay una que se llama Plastic Attack, que justo no sé si la habrán visto en internet, que fue una movilización social donde las personas iban y compraban en los supermercados y quitaban todos estos cubiertas de plástico y se las dejaban ahí en el bote perdón, en el carrito de supermercado, justo para vislumbrar toda la cantidad de plástico que se utiliza, ¿no? O sea, las frutas, las verduras con plástico, ¿no? Y cosas así. Entonces, sí hay algunas movilizaciones sociales que, pues, son muy beneficiosas porque, pues, hacen evidente esta problemática y, pues, puede provocar que posteriormente se creen estas políticas públicas que evidentemente son muy necesarias, ¿no? Pero todavía estamos muy en pañales. Yo cuando vivía en una localidad que hacía 1 hora en transporte público, luego tenía que pasar por otro transporte público, cuando iba al súper, así ahí mismo quitaba todos los embalajes que traían mis productos, pero no, o sea, lo hacía indirectamente, no para quejarme del sistema, sino para no cargar basura. Pero mira que esa es una buena iniciativa, ¿no? Sí. Em, Oye, nos preguntan si todas las botellas de plástico se pueden reciclar. Las de PET son las que podemos reciclar. Entonces, a veces varía mucho de qué plástico se puede reciclar y cuál no, porque como veíamos llevan muchos aditivos, ¿no? Entonces, por ejemplo, los plásticos que luego llevan muchos colorantes, a veces esos no se pueden reciclar. Pero en términos generales hay muchos otros que sí. Sin embargo, a veces es más costoso el reciclar que el volver a producir. Por eso es que la industria, pues, promueve el seguir fabricando, ¿no? O sea, en lugar de reciclar, y eso es una gran problemática. Sin embargo, si lo vemos a nivel de costo ambiental, no solamente de un costo económico, pues claro que es mucho más factible que se recicle, ¿no? Pero sí, o sea, las botellas sí las podrían reciclar. De hecho, pues ya hay muchas campañas, ¿no? Hoy en día de reciclaje de botellas de PET que se utilizan ya hasta para hacer tenis, por ejemplo, o ropa, y entonces eso está, pues, muy padre, ¿no? Le dan una segunda vida a estos plásticos. Sí, siempre hay que rehusar, a ir, jamás no poder. Oye, ¿hay alguna diferencia cuando la gente junta las tapitas o la gente que recicla o reusa o vuelve a producir, plásticos a través de las tapitas, de las que vienen de los productos que bebemos, comemos, etcétera, a las que vienen de los productos, por ejemplo, de limpieza o es en parejo, si hacen un triaje o cómo va eso? Sí sabes. Es diferente, porque los plásticos son, bueno, son polímeros, y hay diferentes tipos de plásticos, ¿no? Está el polietileno, que es el PET, hay otros tipos de plástico como el PVC, que seguramente ubican por los tubos de PVC, que es más rígido. Entonces, son diferentes tipos de plástico, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las tapas de, por ejemplo, de los detergentes, seguramente es PVC porque son tapas muchísimo más rígidas.
Es un material más rígido en comparación con, por ejemplo, las botellas de plástico. No sé si la tapa de las botellas sea también de PVC o sea de algún otro plástico, pero sí puede ser diferente dependiendo del tipo de polímero que se utilice. No estoy muy segura de esa diferencia entre esos dos tipos de tapas, pero al menos entre la tapa y la botella sí es un plástico totalmente diferente. Sí, porque yo he pasado en estos lugares en donde juntan las tapitas de plástico y he visto desde tapas de garrafón hasta tapas de productos de limpieza, ¿no? Para no andar diciendo marcas, ¿no? De estas que son verdes para trapear el piso, etcétera. Entonces, A lo mejor y sí es el mismo plástico porque todas estas tapas tienen esa característica de que son más rígidas. Pues a lo mejor y sí. okey. Para nuestros espectadores nos estamos acercando al final, si gustan hacer alguna última pregunta u observación para Mitzi. Y ahora sí va el comercial, Mario. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Ahí abajo dice, YouTube, ahí si alguien no pudo ver este video, lo pueden ver en YouTube. Tenemos los chicharrones de las ocasiones pasadas y, bueno, también tenemos algunas otras cositas que les queremos compartir en nuestra página de YouTube. Entonces voy a hacer un recorrido para ver si hay alguno más. No, perfecto. Mitzi, pues llegamos al final. La verdad es que es muy interesante todo lo que nos cuentas. Aterrador, pero pues ya nos das consejos, ¿no? O sea, ya no calienten en su topper, llévense las cosas en su topper si el vidrio es muy pesado, pero tengan un platito para calentar, etcétera. ¿Qué quieres que nos llevemos de tu chicharrón el día de hoy? No quiero que se vayan espantados, primero que nada. No sé si lo logremos, pero bueno. O sea, creo que el hecho de que nosotros seamos conscientes de esto es para que reflexionemos y que cambiemos nuestros hábitos, ¿no? O sea, que evitemos el uso de plástico en medida de lo posible. Como les digo, o sea, es muy complicado vivir hoy en un mundo sin plástico, pero hay cosas de las que podemos prescindir. Entonces, por nuestra salud y por la del bienestar del medio ambiente, es mejor que utilicemos otro tipo de materiales cuando sea posible. Entonces, pues eso, o sea, que cambiemos nuestros hábitos. Ya no piensen en que, en que nos vamos a morir, tampoco hay que ser tan pesimistas, pero pues sí hay que tratar de evitar en medida de lo posible el uso de plásticos, ¿no? Pues sí, lo vamos a intentar. Y cuéntanos cómo le hacen para ya no usar plástico, si usan canastas, usan tela, van con su topper, etcétera, y nos pueden contar en el chat cómo le hacen. Y bueno, ya un último comentario, ¿no? No hay manera, el daño está hecho. Sí, pero no, o sea, siempre puede ser peor. Recuerden eso, cuando estén ustedes mal, siempre puede ser peor, así que se puede mejorar, no se preocupen y vamos a salir todos adelante, aunque luego ya tengamos muchos microplásticos o alguna otra cosa. Pero bueno, después de este rollito, Mitzi, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a todas las personas que nos acompañaron en este miércoles de chicharrón y nos vemos la siguiente semana para otro miércoles de chicharrón. Mitzi, no te vayas, platicamos un ratito y adelante, Mario. Chao, chao. Nos vemos, buenas noches a todos. ¿A poco no? Comunicación de la ciencia. Conocimiento libre para todos. Hola, mi nombre es Jazmín Deneb. Soy bióloga, estudié en la Facultad de Ciencias de la UNAM y actualmente me dedico a estudiar moluscos. O dicho de otra forma, soy malacóloga y conquilióloga. Hola, mi nombre es Mario Alberto. Soy físico por parte de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Y pues estamos aquí haciendo una empresita que llamamos A Poco No. También estaremos en algo de radio o haciendo algo de radio. Espero sea de su agrado. Será totalmente en vivo. Gracias.